Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Vamos a hoy entonces ver el libro de Números capítulo 30. Números capítulo 30. Y los demás capítulos habíamos visto todo sobre las ofrendas, los sacrificios que se ofrecían, ¿no? Que se traían, ¿no? Habíamos visto todo en estos capítulos también, ¿cómo se dice? Las festividades, los momentos en que el pueblo podía reunirse y qué tipo de ofrenda tenía que traer. Y son los últimos, se puede decir, los últimos detalles que se está dando, ¿no? Ya antes de comenzar netamente la conquista, ¿no? Están ya a punto de empezar la guerra contra los madianitas, va a ser primero, ¿no? Después contra los moabitas, y después ya se van a preparar para entrar en la tierra prometida. Pero ya en la tierra prometida va a ser con Josué, ¿no? Con Josué y otros, ¿no? Moisés hasta aquí nomás va a llegar, ¿no? Pero todavía Moisés acá está comandando, ¿no? Todavía no, tiene todavía mucho por dar. Entonces, el versículo 1 dice la ley de los votos. ¿Qué significa votos? Juramentos o promesas, pactos, acuerdos. Entonces el Padre les va a instruir ahora cuando una persona hace una promesa. Y una cosa que me llamó la atención cuando compartía este tema, ¿no? De que lo referente, estos votos, estos juramentos son tanto para hombres, mujeres e hijas. Hijas de los hombres, ¿no? Y como que para el hombre de una vez nomás dice un punto. Pero para las mujeres va detallando muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a ir analizando por qué. Y dice así: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Eterno ha mandado. Entonces, ¿a quién le está dando esta ordenanza? A los líderes, a los jefes, a los cabezas de familia. A ellos se les está dando esta ordenanza. Significa que para que tenga valor un mandamiento, primero los líderes, los cabezas, los representantes tienen que cumplirlo. Si los propios líderes no cumplen los mandamientos, entonces los súbditos o los demás no van a cumplir. Famosos, ellos mismos no cumplen porque yo voy a cumplir. Entonces por eso es muy importante entender que primero los líderes se les habló. Y vamos a ver qué dice acá. Cuando alguno hiciere voto, el versículo 2, ¿no? Al Eterno, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, una de las cosas que muchas veces no captamos cuando vemos solamente Reina Valera, y de ahí la importancia de ver otras versiones, acá dice alguno. Cuando alguno, ¿quién será ese alguno? ¿A quién se está refiriendo? ¿No? A alguno, o alguno o alguna, ¿no? Pero en este caso, este versículo 2, exclusivamente se refiere a hombres. Entonces, cuando un hombre hace un voto o una promesa al Eterno, dice, no a una persona, al Eterno, o hiciere juramento, ligando su alma, dice que se comprometiendo su vida con obligación,
O sea, que sí o sí tengo que hacer. Voluntariamente me ofrezco. ¿Qué dice ahí? No quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y vamos a ver la nota 2. Le voy a leer lo que dice en otras versiones. Por ejemplo, acá estoy leyendo que dice voto, que significa juramento, pacto o promesa. O sea, cuando dice yo quiero hacer un voto, no es como el domingo voy a ir a votar, ¿no? Sino quiero hacer un juramento, una promesa, algo, un compromiso. Muy importante eso. Dice así en Nueva Traducción Viviente 3:32. Un hombre, ahí ya sale, un hombre dice, ¿no? Acá en Nueva Traducción Viviente ya explica uno. Un hombre que hace un voto al Eterno o una promesa bajo juramento, jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. ¿Se entendió bien claro, no? Si un hombre hace un voto, un juramento, una promesa, jamás deberá faltar a su palabra. ¿Por qué? Porque el juramento y la promesa no lo está haciendo ante una persona, ante otro hombre, sino lo está haciendo ante el Eterno. Ante el Eterno prometo que voy a hacer tal cosa. Ante el Todopoderoso prometo que haré tal cosa. Entonces el Todopoderoso le está diciendo a Moisés, si una persona hace ese tipo de juramento, promesa, ¿qué debe hacer? Debe cumplir lo que salió de su boca, debe cumplir. En aquel tiempo la palabra era muy poderosa. Cuando vos hablas algo, tenía mucho valor. Hoy en día no tanto. Hoy en día sí, voy a estar y no está. Hoy en día las personas, hoy en día ¿cómo se hacen los pactos y las promesas? ¿Quién sabe cómo se hacen los pactos y las promesas? Escrito, ¿no? Firmando, sellando. Ahora hay todo grabación y todo. ¿Por qué? Porque la palabra de la persona ya no tiene valor. Así luego se dice, la palabra nomás no sirve. Tiene que haber papel, tiene que haber escritura. Pero en aquella época funcionaba todavía el poder de la palabra. Ustedes saben que inclusive, digo, aquella época, mucha gente en el campo, o mucha gente del campo, todavía confía en la palabra. Todavía cree. Cuando alguien le dice así voy a cumplir, cree que va a hacer y muchas veces entre ellos se cumple. Hay veces que escuché que en los mercados, gente que viene del campo, trae una camionada de, no sé, de pomelo, ¿no? Y otro que es del campo también que le va a comprar, le dice, ¿cuántos kilos trajiste? 800 kilos de pomelo. Ahí está en el camión. Ah, ya. Así no va y no pesa nada. 800 kilos, ahí está 800 kilos. ¿Cuánto es? Tanto, ¿no? Y así le da un montón de fajos de dinero. Aquí está. Y no cuenta, ¿no? Gracias, ahí guarda nomás ya. Y el otro también se va. Algunos así. Todavía yo veo eso. Todavía una vez observo. Algunas personas todavía son así. Claro, por acá no creo, ¿no? y lastimosamente muchas personas son tan faltos de palabra que uno tiene. Yo me acuerdo, mi suegro, por ejemplo, solía comprar carbón, ¿no? De gente del campo. Y siempre, cuando descargaba los carbón de bolsa, en el medio de esos carbón venían ladrillos. Y algunas veces él decía que, bueno, como ellos sacan de, ¿cómo se dice?, de un horno, muchas veces se caen unos ladrillos y se va entre ellos. Pero después, un tiempo observaba, ya eran esos ladrillos nuevos y ladrillos que no son más de donde se hace el horno. Ladrillos ya así hueco o ladrillos así como esos más pesados, ¿conoces? Eso de cerámica dura. Como que alguien a propósito le mete ahí ese ladrillo. Entonces un ladrillo pesa mucho, entonces al pesar el carbón tiene mucho. Entonces así la gente, y en otras cosas seguro que peor. La palabra ya no tiene más valor. Muchas veces también la persona dice, voy a hacer tal cosa, voy a ir a tal parte, y ya no se le puede creer, ya no son de confianza. Terrible es cuando llegamos a ese nivel, ¿no? Pero bueno, entonces la Biblia está diciendo de esta manera. Ahora, Torah Emet, en la Torah Emet dice así, el versículo 2, que en la Torah Emet el versículo 3. Cuando un hombre hace una promesa a Hashem, al Eterno, ¿no?,
o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que haya dicho. Acá ya sale profanar su palabra. Como que vos, cuando dijiste que vas a hacer algo, es algo sagrado, algo especial. El famoso es mi palabra, ¿no? Famoso dice antes, te doy mi palabra. Entonces, si vos no cumplís eso, entonces vos estás haciendo una profanación. Está quedándote como bajando tu categoría, quedándote como una persona sin confianza. Y también Deuteronomio 23:21 decía así: cuando hagas un voto al Eterno, tu Elohim, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Eterno, tu Elohim, te exige que cumplas todos tus votos sin demora. Y acá dice, o serás culpable de pecado. Ya en Deuteronomio dice que va a ser una transgresión. Transgresión, ¿por qué? Porque al Eterno vos le está menospreciando. Uno diría, qué terrible. ¿Y si no puedo cumplir? ¿Y si no puedo? Por eso es que una persona tiene que saber muy bien lo que va a decir y por qué va a decir. ¿Por qué dice que va a hacer o no va a hacer? Después vamos a ver más cómo entendieron, ¿no? Yeshua, cómo entendió este punto y cómo explicó. Es muy importante saber eso. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. Pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Eterno tu Elohim. O sea, nadie te puede obligar a que prometas que vas a hacer tal cosa. Eso es muy importante, ¿no? Prométeme que vas a hacer tal cosa. Nadie puede hacer eso. A ver, ¿quién quiere comprometerse a hacer tal cosa? Nadie puede hacer eso. Generalmente eso es muy típico, ¿no? Cargarle a la persona para que haga una promesa. A ver, vos promete, vos si vas a hacer, promete o no promete. Dale, promete. Y le carga el hacer. La persona la realidad no quería, pero vos ¿cómo se dice? Le presiona mucho. Tenés que venir mañana a la reunión, ¿eh? Vas a venir para y si dices sí, ya prometiste ya. Ese es típico también de la iglesia, ¿no? Entonces mejor que esa persona venga voluntariamente. Mejor que no diga, lo voy a venir sí o sí. Que venga no voluntariamente. Que decida el mismo, ajata. Así es mejor. Eso es mucho mejor. Voy a hacer tal cosa. O sea, cuando vos tenés decisión, podés decir entonces que salga de uno mismo, ¿no? Y muchas veces nosotros también cometemos muchas veces los errores por la emoción o por la situación. Hacemos promesas al todo. Por eso, por ejemplo, Señor, si me ayudas en esto, te prometo. Así decimos. Después viene la respuesta y me olvidé de las promesas. Es muy importante entender este punto. Algunos juramentos que se hicieron en la Biblia, ¿no? Para tener referencia, ¿no? Por ejemplo, Génesis 28:20. Jacob hizo un juramento. Luego, Jacob hizo el siguiente voto, dice. Si Elohim en verdad está conmigo, fíjense que acá él estaba hasta dudando que el Eterno le estaba acompañando. Entonces está haciendo un juramento, una promesa. Si Elohim está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces el Eterno ciertamente será mi Elohim. Ahora, ¿cómo es que el Eterno será mi Elohim? ¿Quiere decir que ellos creían que había otro Elohim o no? Esa también es una de las dudas que siempre hay. Una de ellas expliqué, pero vamos a tocar ya que estamos en este tema, ya que le entramos acá a Jacob. En aquella época, ellos recién estaban conociendo acerca de un Todopoderoso. Todas las culturas, todos los pueblos sabían que existía un ser superior. Pero la mayoría de las culturas decían que ese ser superior estaba con ellos. Los hititas decían que ellos tenían al Dios verdadero. Los egipcios decían que ellos tenían al Dios verdadero. Los cananeos también. Los mesopotámicos también. Entonces, ¿cómo vos podés identificar de que realmente en tu vida el Todopoderoso, el que acompañó a Abraham, el que le llamó a Abraham, está contigo? Entonces, si se manifiesta, si hay manifestación, si hay, ¿cómo se puede decir? Pruebas
ha obrado en tu vida. Ahí puede decir, el Eterno, Todopoderoso, el Elohim de Abraham, de Isaac, está conmigo. Entonces, Jacob quería experimentar también. No simplemente quería decir, yo tengo al Todopoderoso sin haber experimentado. Esto es muy importante. Entonces, él estaba haciendo un voto. Si el Todopoderoso me protege, me cuida y me permite regresar a mi casa, Él será mi Elohim. Yo no voy a más confiar que existe ningún otro Elohim. Voy a darme cuenta que ese Elohim que me está acompañando va a ser el que va a estar conmigo. Eso es muy importante entender. Es el voto que hizo Jacob. Y al final nosotros vemos que le acompañó y él regresó, ¿no? Bueno, este era el versículo 2. Entonces, todo esto se refería si hace el juramento, permiso, un hombre. Si el hombre hace un juramento, ¿qué tiene que hacer ese hombre? Cumplirlo. Tiene que cumplirlo. Ahora, versículo 3. Mas la mujer, cuando hiciere voto al Eterno y se ligare con su obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare, a ello todos los votos que de ella serán firmes, y toda obligación con que ella hubiera ligado su alma firme será. Bueno, hasta acá habla ya de una mujer que hace una promesa y se autodetermina no hacer tal cosa o hacer tal cosa. Nadie le dice que haga. Esto es importante entender. Nadie le dice, jurá que vas a hacer tal cosa. Ella misma decide, yo o no voy a hacer tal cosa, o voy a hacer tal cosa, o no. Ella misma, por su propia decisión. ¿Qué dice que va a ocurrir? En casa de su padre cuando sea joven. Si ella decide algo, ella vive todavía bajo el poder de su padre y decide algo, por ejemplo, ¿qué puede decidir? Juro, prometo que voy a vender todo lo que tengo, por ejemplo, ¿no? Voy a regalar todo lo que tengo a mi vecina, un ejemplo. Pero ella vive todavía bajo el poder de su padre. Entonces dice, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. O sea, su voto depende de la decisión de su padre. ¿Entienden este punto? Eso quiere decir si ella hace un juramento que se quiere casar con alguien. Juro, prometo que me casaré con tal persona. ¿De quién depende? De su padre. Si su papá se calla, entonces ese juramento continúa. Pero si su papá dice, no, lo siento, no vas a casarte. Entonces, acá la ley ya está diciendo así. Lastimosamente así era en aquel tiempo. Recuerden, para una mujer que vive en su juventud, dice todavía cuando es joven y bajo el poder de su padre. Dice, mas si su padre la vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y el Eterno la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. ¿Qué significa esto? Si una joven, una muchacha, una mujer que está bajo el poder de su padre, vive todavía en la casa de su padre, hace juramentos, hace promesas ante el Eterno, los juramentos no es que dicen nomás así, pero su padre interrumpió, su padre cortó. Entonces, ¿ella cómo quedaría ante el Eterno? Mal, ¿no? Porque ella hizo un juramento ante el Eterno, pero su papá cortó. Entonces, acá dice que el Todopoderoso le va a perdonar. Va a quedar perdonada de esos juramentos. Uno diría, qué pena, qué triste, ¿no? Pero ustedes saben que, ¿por qué está hablando así? Muchas veces nosotros, cuando somos jóvenes, especialmente las mujeres, las jovencitas, en su juventud, dicen cosas que después cuando crecen se arrepienten. Después cuando crecen dicen, no, pero yo cuando eso todavía no entendía muy bien, no sabía lo que hacía. Famoso, ¿no?
Era guiada por mis emociones. Entonces, ahí su papá puede intervenir, puede interrumpir, pero si ella, aunque ella hizo el juramento ante el Eterno, el Todopoderoso le perdona. Su papá se hace responsable. Eso es muy importante entender. Carga con la culpa de la mujer. ¿Cuál era la diferencia con el hombre? Ahí sí o sí tiene que cumplir. Cuando el hombre hace la promesa, tiene que cumplir. Pues no sabía, no entendía, me equivoqué. Tiene que saber muy bien cuando dice. Vamos a ver esta nota, les voy a leer un poco en estos. En la Torá Emet dice así: en cuanto a una mujer cuando hace una promesa al Eterno, a Hashem dice aquí, o se autoimpone una prohibición, siendo una muchacha, por ejemplo, algunos dirían, no me voy a casar nunca. Yo voy a quedarme toda la vida porque le amo a mi papá, a mi mamá. Voy a quedar, juro ante el Eterno que toda la vida le voy a servir a ellos. Entonces su papá se queda, bueno, está bien, hija, toda la vida. Se puede hacer cosas como esa, ¿no? O jura que va a servirle a tal persona toda la vida. Muchas cosas que, según la Escritura, muchas veces las mujeres, las jovencitas, por emoción hablan y dicen. Y cuando crecen, recién se dan cuenta que había sido, no entendía muy bien. Y por eso muchas veces, lastimosamente, muchas personas pasan muy mal. Muchas mujeres pasan mal porque en su juventud no pudieron decidir bien. Pero menos mal, la Biblia está poniendo al papá, a la mamá, como responsables, hasta de los juramentos de sus hijas. Recuerden, hijas. Mayor que 11 o menor que 12, dice acá en la Torá de Med. Esa era una probabilidad de edad. Antes de dicha edad, sus promesas no la comprometen y después su padre ya no puede anularlas. Que aún vive en la casa de su padre bajo su autoridad. Dice, si su padre, a sabiendas de que ha hecho una promesa o que se impuso a sí misma una obligación, guarda silencio, todas sus promesas quedan en pie y todas las obligaciones que se impusiera a sí misma quedan en pie. O sea que si el papá no dice nada cuando su hija está haciendo el juramento, entonces se va a ejecutar todo. Es como que el que calla otorga. Papá no dijo nada. Yo dije esto que voy a hacer ante el Eterno y papá no dijo nada, entonces se va a cumplir. Pero si su padre aborta sus promesas, ¿no?, en el día que escucha acerca de ellas, ninguna de sus promesas ni de sus prohibiciones que se haya impuesto quedan en pie. Y el Eterno la perdonará, pues su padre le impidió. O sea, el Eterno va a perdonarle por las promesas, por los pactos, por los votos que hizo esa mujer, porque fue su padre el que interrumpió. Algunas veces era negativo, algunas veces era positivo. ¿Qué significa esto? Algunas veces realmente esa mujer quería cumplir, quería su promesa, pero su papá le interrumpió. Muchas veces puede ser que haya hecho promesa con algunas personas, yo voy a dedicar mi vida a servirle a ustedes, voy a dedicar mi vida para ustedes, para una familia, para un enfermo, pero su papá interrumpió. Entonces queda como mentirosa, ¿no? Qué mentirosa sos, dijiste. Yo no puedo, mi papá interrumpió. Entonces ante el Eterno hizo esa promesa, el Eterno le perdona. Eso es lo que dice la Escritura, que quedó impedido. Ahora, versículo 6. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma. Ahora ya habla de una casada. El primero que estábamos hablando, ¿de quién era? De una mujer joven o que todavía vive bajo la autoridad de su padre. Pero si fuere casada, versículo 6, e hiciere votos, juramento, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, y acá dice el 7, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere, callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Ahora, la responsabilidad de los juramentos y promesas que haga una mujer casada ya está en las manos, ya no de su papá, sino de su marido. Depende de su marido. ¿Y gusto, pero
Entonces cuando la mujer dice yo, por ejemplo, está una mujer, le va a hacer promesa a unas personas. Les prometo que voy a hacer tal cosa. Y ahí está su marido. Un momento. Ahí dice, va de nadie se me entiende. Se la decidió. Así tiene que ser. Antes así muchas veces aparenta, ¿no? Pero muchas veces nosotros, claro, cuando vemos estas cosas, qué machista, qué anticuada esta ley. Pero hay que entender la cultura de aquella época, los pensamientos de aquella época. Muchas veces las mujeres en aquella época, no quiere decir que sea siempre así, muchas veces sus decisiones no eran las más correctas. Muchas veces sus decisiones podían arruinar la vida de una familia, muchas cosas. Y muchas veces también las mujeres caían más fácilmente en engaño y en emocionalismo. Por esas razones, ¿no? Cuando ellos decidían algo, es como decir que su palabra no tiene valor. Suena feo esto, ¿no? Pero así era, su palabra. ¿Quién te dijo? Y su esposa me dijo, no, tienes que escuchar del Señor. Si la esposa nomás te dijo, no es seguro. Hay que escucharle al Señor, algo así, ¿no? Es una de las cosas de las que, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el libro de Marcos, podemos corroborar, porque muchos dicen que mucho de lo que está escrito en Marcos fue inventado, ¿no? Sobre la resurrección de Yeshua, sobre que él apareció, que apareció unos ángeles, que son todos cuentos, ¿no? Pero justamente el que decidió hacer esos cuentos, ¿a quién le puso como protagonista? ¿A hombres o a mujeres? A mujeres. Entonces, si alguien quiere hacer un cuento y sabe que en esa sociedad a las mujeres no se le toma valor su testimonio, entonces no le va a poner a una mujer como testigo, va a poner hombres que realmente vieron. Pero este escritor pone estas mujeres porque esos fueron los relatos que realmente ocurrieron. Aunque cuando las mujeres vinieron y trajeron la noticia de que vimos a un ángel, los discípulos le creyeron, tontería hablan ustedes, como siempre dicen, emoción, las mujeres eran muy emocionales. Pero realmente ellos habían visto a dos ángeles que le hablaron que el Mesías resucitó y después vieron al Mesías. Eso es lo que es la Biblia. Entonces, bueno, la Biblia nos está diciendo que la obligación con que ligó su alma firme será. Si el marido se calla, si él no dice nada, entonces si pasa un vendedor de una aspiradora, ¿no? Y la esposa quiere comprar y le llama, si el marido no dice nada, entonces puede comprar, ¿no? Pero si el marido dice, no hay plata. Cosas así, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero si cuando su marido la oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios, con que ligó su alma, será nulo y el Eterno la perdonará. Una vez más, si ella hizo un compromiso con alguien, yo ya me comprometí, pero su marido dijo no, su compromiso ante el Eterno queda perdonado, porque su marido es responsable por su vida. Eso es muy importante entender, para que no se le acuse, ¿no? Muchas veces a las mujeres, porque en aquella época se le podía usar como excusa. No, su mujer ya me dijo que iba a darme, que me tiene que dar. No, pero tiene que estar la voz de su marido, porque el marido representaba, era el responsable de la familia. Y por eso uno, para ser el marido, esposo de una mujer, tenía que estar bien preparado en aquel tiempo. Si la esposa estaba más preparada que el marido, era un matrimonio muy problemático en la cultura de aquella época. A pesar de eso, hubieron muchas mujeres que se destacaron mucho mejor que hombres, que hicieron mejores cosas y tomaron mejores decisiones que hombres. La Escritura nos muestra también ese punto. Y fíjense cómo la Biblia, a pesar de ser un libro que se escribió en la antigüedad, en una época donde la cultura menospreciaba mucho a la mujer, la Biblia resalta mucho de muchas mujeres con decisiones bien firmes, que hicieron cosas bien firmes y que determinaron muchas veces cambios en la vida de su familiar. Por ejemplo, Rahab tomó una decisión bien firme, que era esconder a los espías
enfrentarse prácticamente al rey, arriesgando la vida de su vida y la de toda su familia. Tomó una decisión para salvar su vida y la de su familia. También otra mujer, como sale Esther, ¿no? Esther también tomó una decisión, en la escritura nos muestra, de ir ante el rey a pesar de que estaba prohibido, tomó esa decisión y fue adelante. Y supuestamente el rey tiene que llamarle para que ella venga. Pero en ese momento ella sintió, este es un momento difícil, tengo que tomar una decisión. Y el padre estaba con esas decisiones. Cosas como esa, ¿no? Vemos que la Biblia nos muestra entonces cosas importantes. Bueno, versículo 8. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios, con que ligó su alma, será nulo y el Eterno la perdonará. Acá en esta nota, en Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva, y acá esto es importante cuando vemos otras versiones. Esta versión ya marca, ¿no?, que el problema que el marido nota en la mujer es que está tomando una decisión impulsiva. Está diciendo algo por impulso. Quiere decir que no es que la mujer no puede hacer promesa ni hacer voto. Inclusive, si acá dice que el marido puede vedarla, es que quiere decir que está permitido que las mujeres desde jovencita hagan promesa, hagan voto. Solamente que el marido tiene que fiscalizar si su promesa no es por impulso, por emoción, por sentimiento. Muchas veces algunas mujeres tomaban ese tipo de decisión, entonces el marido analizaba ese punto. El día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Eterno la perdonará. Hay una mujer que tomó una decisión terrible, ¿no? Podría parecerse, ¿no? Que hizo un voto también. Se llamó Ana. Después vamos a ver un poco sobre ella, ¿no? Vamos a ver un poco. Bueno, continuemos. Versículo 9. Pero todo voto de viuda o repudiada, repudiada es divorciada, con que ligare su alma será firme. Ahora, una viuda o una divorciada, si hacen una promesa, tienen que cumplirla. Ahí sí ya no hay más nadie que le interrumpa, ¿no? Ya nadie que le diga nada. Una mujer que ya tiene que tomar sus propias decisiones. Le decía que había una mujer, ¿cómo se llamaba? Ana, que tomó una decisión. ¿Cuál era la decisión que tomó ella? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Ana. Cuando ella dijo, cuando nazca mi hijo Samuel, le voy a entregar, o sea, cuando sea grande, para que sirva toda la vida en el tabernáculo. Imagínense cuando se enteró su marido de eso, encima que iba a ser su primer hijo. Y la pregunta es, ¿Ana logró cumplir esa promesa, ese voto? Sí, quiere decir que su marido le aceptó. Cuando se enteró, le aceptó como la voluntad del Eterno. Entonces, su marido también pudo comprender que realmente su decisión ella lo tomó ante el Eterno y no por un impulso nomás, sino que una promesa que hace ante el Padre firme. Su marido entendió. Esos son unos ejemplos, ¿no?, de las decisiones que se toman. Pero la viuda o repudiada, directamente sus decisiones ya se cumplen, ¿no? 10. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y calló y a ello no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Continúa hablando sobre la divorciada y la viuda. Si el voto se hizo, por ejemplo, si la divorciada hizo cuando todavía estaba con su marido y su marido en ese momento no dijo nada, se va a cumplir sus promesas. Pero si la divorciada hizo el voto cuando todavía estaba casada y su marido no aceptó, entonces
no se puede cumplir. ¿Se entiende eso? Cuando todavía antes, si el voto se hizo antes de ser separada. Esto es muy importante para aquella época, era muy importante. Igual la viuda. Si el voto que hizo la viuda era cuando su marido estaba vivo y su marido no aceptó y por eso le puso algo en la bebida, ¿no? Para que se vaya y ahora pueda, no se va a cumplir su voto. Esto lo que nos mostraba es la fidelidad que tenía que haber en una mujer, en una persona. Recuerden que esto también representa la congregación. Después vamos a ver textos donde nos muestra que representa la congregación del Eterno ante su Mesías. Cuanto más fieles eran las mujeres, más valoraban la palabra que le daban sus esposos, en este caso sus padres, las más jovencitas. Las palabras de sus padres valía mucho, son muy importantes. 11. Si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló, el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a su obligación de su alma, que dice ahí, será nulo. Pues no importa, no, pero ya no, vamos a pecar ahí, no importa. Cuando él vivía, dijo no. Entonces, no importa que le haya matado. O yo por eso me divorcié, porque no me aceptó. Entonces igual no se puede hacer su voto, ¿no? Eso es muy importante entender. Así que por esa causa no se pueden separar entonces. Tendría que, justamente eso está como para proteger también el matrimonio y la familia, ¿no? Dice, su marido los anuló y el Eterno la perdonará. A pesar de todo, el Todopoderoso le va a perdonar porque no es su culpa. Ella quiso cumplir, quiso hacer este juramento, pero su marido, aunque ya está muerto, igual cuando estaba vivo la anuló, entonces le va a perdonar, dice. Le va a perdonar. Acá en la nota 12. Y justamente el apóstol Pablo habló, y yo toqué estos textos, ¿no? Teniendo en cuenta por qué tenemos que obedecerle, en el caso de las mujeres, porque tiene que hacer lo que su marido le dice. Miren lo que dice el apóstol Pablo. En Efesios 5:21 dice así: es más, sométanse unos a otros por reverencia al Mesías. Tanto el hombre como la mujer deben respetarse uno a otro en sus obligaciones que la Torá les marca, por respeto a su rey, a su Mesías, dice. Ese es se puede decir, la sugerencia que el apóstol Pablo le está dando acá a los efesios. Nosotros tenemos que cumplir los roles que nos corresponde porque estamos sujetos al Mesías. Lógico que si tu marido, en este caso, no le respeta al Mesías, no cree en el Mesías, no está sujeto al Mesías, entonces es un poco difícil que vos te sometas a sus leyes, porque muchas veces sus leyes van a ir en contra de la voluntad del Padre. Muchas veces en ese sentido, entonces se puede pensar y meditar. Eso no quiere decir que hay que ser desobediente igual. Porque hay que entender que si una mujer se casó cuando su marido no conocía al Mesías, entonces fue su decisión. Si ella conocía al Mesías y se casó con su marido que no conocía al Mesías, fue su decisión. Pero al casarse ya decidió someterse a él. Eso es muy importante también. Pero lo que no puede hacer su marido es obligarle a que no crean en el Mesías. Después hay otras leyes también, ya que el apóstol Pablo hablaba sobre no sujetarse también a esclavitud. Si un marido te quiere obligar a que vos no creas en el Mesías, hasta pegar, hasta garrotear, hasta dañar, entonces hay la probabilidad de que tenga que separarte. Eso dice la Escritura, ¿no? Eso dice la Escritura. Pero siempre estos casos, por más que dice la Escritura, no quiere decir que en alguna comunidad hay que aplicar las pies la letra, hay que escuchar, hablar, conversar, tener en cuenta muchos puntos, porque muchas veces las personas agarran la Escritura como no, así hay que hacer y así hay que tomar, pero hay que ver. Siempre por eso las cartas de los apóstoles eran eso, cartas, sugerencias, de acuerdo a la situación que estaba pasando la comunidad, y esos puntos siempre hay que analizar para tomar decisiones. Dice así, Efesios 5:22, para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al maestro.
O sea, eso de someterse unos a otros, ¿qué significa? Para las casadas, que estén sujetos a su marido como al maestro, como al Mesías. Porque el marido, dice el versículo 23, es la cabeza de su esposa. ¿Qué significa cabeza? La autoridad, el que toma las decisiones y el que es responsable también. No solamente el que toma las decisiones, también el que tiene que solucionar los problemas cuando hay. Él es responsable, eso la esposa tiene que entender. Cualquier situación difícil, él tiene que ser el responsable. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como el Mesías es cabeza de la congregación. Y se dan cuenta que este era el mensaje que el Todopoderoso nos quería dar a través de todos estos mandamientos. El Todopoderoso cuida de su congregación, así como el Mesías es el rey de la congregación. Y como sombra profética están los maridos en cada familia, en cada hogar. Y como sombra profética también están los líderes. ¿Se acuerdan a quién primeramente se fue este mandamiento? A los líderes, a las cabezas. Ustedes son responsables del pueblo, entonces ustedes tienen que someterse al Todopoderoso para que el pueblo también pueda someterse a las reglas que están estableciéndose. Eso es muy importante entender. Entonces, si el esposo se sujeta al maestro, al Mesías, entonces la esposa también se le va a sujetar. Si el esposo es fiel al Mesías, si el esposo es fiel a su maestro, a su Señor, entonces su familia también le va a ser fiel. Pero si el esposo no cumple sus promesas, no cumple su palabra, entonces la familia también no le va a creer. Su palabra no va a tener valor. ¿Se acuerdan cuando Yeshua predicaba en Capernaum y en otros lugares? Sí que la gente que le oía se admiraba porque hablaba como quien tiene autoridad. ¿Sabe qué significa esta palabra? Lo que habla, cumple. Lo que habla, sus dichos son hechos. Ese es quien tiene autoridad. ¿Y por qué decían no como los escribas y fariseos? Porque ellos hablaban muchas cosas, pero no hacían. Decían nomás, yayapota, 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 pero no hacían nada. Haremos, haremos, haremos. Entonces, esa es la situación. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, porque el marido es la cabeza de su esposa como el Mesías es cabeza de la congregación. Él es el salvador de su cuerpo, que es la congregación. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que el Mesías es el salvador, el que puede redimir a su esposa, el que puede, a su congregación, puede rescatarle de los problemas. ¿Y se acuerdan que decía en el libro de Números que pasaba cuando el marido o el papá vetaba o interrumpía algún voto o juramento que haya hecho una mujer y haya quedado por eso en pecado? Le redimía, dice, será perdonada, dice. O sea que cuando el marido intervenía en algunas cuestiones que hizo su esposa o su hija, el Todopoderoso le perdonaba. Entonces, ¿qué papel está ocupando el marido o el papá en una familia? El papel de salvador. Él es un salvador. Porque muchas veces cuando el marido vedó o interrumpió un juramento o un voto de su hija o de su esposa, es porque supuestamente le estaba salvando de algo. Porque después le va a explicar, mira hija, ¿sabes por qué yo tuve que interrumpir este juramento que vos hiciste? Porque más adelante voy a tener tal problema, tal dificultad. Y a su esposa, mira esposa, ¿sabes por qué yo no permití que vos cumpla esa promesa? Porque más adelante iba a tener ese problema. De la misma forma trae el Mesías. Muchas veces interrumpió nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestro corazón emocional, que quería hacer las cosas por emoción. Muchas veces interrumpió para salvarnos y se convirtió en nuestro Salvador. Muchas veces nosotros hacemos juramentos, prometo que haré tal cosa, prometo que construiré la mejor iglesia para la congregación y no puede construir. Prometo que daré dinero a todos los pobres, prometo que ayudaré a todos los necesitados y muchas veces no cumplo. ¿Qué pasa de mí entonces? Según la Torah que decía que pasa con esa persona, es pecador, se convierte en pecador. Pero como somos la congregación del Mesías, muchas veces el Mesías interrumpe esa nuestra promesa. ¿Entienden lo que estamos hablando? Entonces ahí nos hacemos otra vez,
Gracias que tenemos un marido, tenemos un padre, tenemos un redentor, porque cada cosa que decimos, eso es lo que la Biblia nos está queriendo enseñar. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como el Mesías, cabeza de la congregación, es el salvador de su cuerpo, que es la congregación. Así como la congregación se somete al Mesías, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Recuerde al marido que se sujeta al Mesías. Colosenses 3:18 dice: esposas, sujétese cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Eterno. O sea, la esposa que dice que está sirviendo al Todopoderoso, que pertenece al Todopoderoso, entonces tiene que cumplir los reglamentos que se establece en un matrimonio establecido por el Todopoderoso, que fue bendecido por el Todopoderoso. Tiene que someterse a su esposo. Y los maridos, marido, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza, con arrogancia, con, ¿cómo se dice? Aspereza sería con fuera de delicadez, como así como argelado. Sí, hay que tratarle bien. Entonces, la esposa tiene que sujetarse al esposo, el marido tiene que amar. Amar significa proteger, cuidar, todas estas cosas, velar por su seguridad. Entonces, muchas veces cuando el marido veta o interrumpe alguna promesa o alguna decisión de su esposa, tiene que ser con sabiduría. Ahora sabemos que tiene que ser con sabiduría. Tiene que saber explicar. En nuestro tiempo, no es más que hay que ser machista. No, ya como hay porque senda hipotay. No se va a hacer tal cosa porque yo no quiero. No, hay que tener ya sabiduría y explicar. Mira, esta cosa nos puede causar daño más adelante, y también daño te puede causar, y tal vez después no pueda más hacer y tenga problemas. Y aunque la esposa ya haya jurado, prometido ante el Todopoderoso perdona, dice, porque para eso vino el Mesías, ya que el esposo está haciendo como el papel de Mesías en el matrimonio. Amén. Bueno, continuemos, versículo 13. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. El marido es el que tiene la decisión, pero un marido temeroso del Eterno. Pero si su marido callare, versículo 14, a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos. Y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó, por cuanto calló a ello el día que lo oyó. Entonces, si su marido no dijo nada, entonces quiere decir que está de acuerdo, ¿no? Está de acuerdo. Y aquí yo ya expliqué, ¿no? El tema de Samuel, ¿no? Y acá está, ¿no? Y dice en 1 Samuel 1:10, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Eterno e hizo el siguiente voto: oh Eterno de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré, él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Eterno, nunca se le cortará el cabello. Entonces ella estaba haciendo un voto para ofrecer a su hijo Samuel para el servicio del Eterno, y su marido aceptó ese voto. Versículo 15, mas si los anulare después de haber oído, entonces él llevará el pecado de ella. Entonces el marido se va a hacer responsable. Por ejemplo, si la mujer hizo un voto, por ejemplo, en este caso, Ana hizo un juramento ante el Eterno de que ella quería entregar a su hijo para que sirva al Todopoderoso. Pues supongamos que, ¿cómo se llama su marido? El Cana, ¿no? No quiero, no, mi hijo no se va a ir a ningún lado. Entonces, ¿qué va a hacer la mamá? ¿Va a ser mentirosa? ¿Va a ser culpable? No, el Todopoderoso la perdona, porque fue decisión de su marido. Amén. 16. Estas son las ordenanzas que el Eterno mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud
en casa de su padre. ¿Se dan cuenta que para el hombre solamente un versículo no lo había? Cuando el hombre haga juramento, va a cumplir, punto. Ya está, ya. Y si no cumple, pecador. Pecador. Pero de la mujer, todo el capítulo hemos hablado de los juramentos de la casada, la divorciada, la joven, porque la mujer también la Biblia representa la congregación. La congregación necesita mucho la guía, la misericordia del Todopoderoso, del marido, que es el Mesías. Amén. Vamos a esta nota para ver justamente lo que el Mesías decía con respecto al juramento, ¿no? Mateo 5:33 dice así, Yeshua habla así, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tu juramento, debes cumplir con los juramentos que le haces al Eterno. Así decía en Deuteronomio, ¿no? Pero yo os digo, fíjense lo que dice Yeshua, no hagas juramentos, y acá faltaba agregarle algo, falsamente. En el tiempo de Yeshua, muchos ya estaban haciendo juramentos falsos. Versículo 34 dice, pero yo os digo, no hagas juramento falsamente. No digas por el cielo, porque el cielo es trono de Elohim. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. O sea que Yeshua le está diciendo a las personas, cuando juren, su juramento no tiene que ser como hacen ahora falsamente. En aquel tiempo ellos ya estaban usando el juramento para justificar sus pecados. Juraban por el cielo, por la tierra, como si ellos podían ser sostenedores de eso. Pero ya la corrupción había llegado a grande escala. Entonces, ¿qué le dice Yeshua? Versículo 36, ¿no? Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que le dijimos que representaba la palabra del hombre cuando hablamos del primer versículo? Era cosa sagrada. Cuando el hombre dice algo, eso tiene que hacer. Entonces Yeshua está regresando a ese punto. Cuando vos decís, voy a hacer tal cosa, tenés que hacer. No necesitas poner al cielo, a la tierra, a nada como juramento. Tu palabra tiene que ser la garantía de que vas a cumplir. Claro que si la gente te conoce y sabe que sos un falluto, cuando vos decís algo, no te va a creer. Entonces vos, para que te crea, vas a usar te juro por el templo, te juro por los cielos, te juro por mi cabeza, te juro. Eso ya significa que sos una persona que no cumplí tus promesas. Irresponsable. Eso es típico mucho, te juro. Cuando vos decís, la gente te tiene que creer. Y generalmente, ¿por qué no te creen? Porque generalmente no sos de confianza. Hay muchas veces que nos ocurre eso, ¿no? Me dijo, pues no le creo un poco, no le creo. ¿A quién no le pasó eso? Díganme, ¿a quién no le pasó? A todos nos pasó, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir en ese momento? Cuando alguien, no te creo, te voy a pagar. No te creo. ¿Qué queremos usar en esa palabra? Te juro, te juro. Muchas veces queremos usar esa palabra. No es que está mal hacer un voto o un juramento ante el Eterno. Lo que el Todopoderoso a través de Yeshua nos está enseñando es que nuestra vivencia, nuestra actitud tiene que ser sincera para que la gente confíe otra vez en nosotros. Y si no es así, dice cualquier otra cosa proviene del maligno, ya es mal pensamiento. Vamos a ver para terminar unos textos que hablan sobre lo que representa la palabra en la vida de una persona. Salmos 17:3, nueva traducción viviente. Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón. Durante la noche me has escudriñado y no me encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. Esto es una persona que hablaba de que estoy decidido a que cuando hable, diga la verdad y lo concreto. Lo está hablando. Salmos 19:14, nueva traducción viviente. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Eterno, mi roca y mi redentor. Entonces este es un clamor, ¿no?, de este salmista.
cuando yo hable, que mis palabras sean de agrado del Eterno. O sea, que yo diga entonces palabras sinceras, no mentiras. Famoso, antes se usaba cuando alguien va a declarar, ¿qué le ponían? Y tenía que poner la mano. La Biblia, ¿no? ¿Y qué le decían? Jura decir la verdad, nada más que la verdad. Y sí, y hoy en día, si se hace eso, la gente va a pensar que está poniendo su mano sobre el Clasipar o sobre algún periódico de la mañana, ¿no? ABC, sobre el diario ABC, última hora, pongo mi mano. Así es. O sea, era un libro de botánica. Pero en aquella época, cuando ellos ponían su mano sobre la Biblia, ¿qué entendían ellos? Estoy haciendo un juramento ante la palabra del Todopoderoso. Estas palabras que hablan de que una persona si testifica falsamente, van a venir sobre mí. Eso él estaba creyendo. Pero con el pasar de los tiempos, la gente se hizo falsa y dejó de tener esa sinceridad. Esa es la realidad. Bueno, Proverbios 4:4, nueva traducción viviente. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Eso fue enseñanza de su padre. Cuando yo te hablo, son palabras verdaderas, correctas. No vayas a tomar como burla lo que yo te digo. Sigue mis mandatos y vivirás. Vas a tener vida. Después, Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, desde el primer capítulo de este versículo, del libro del capítulo 30, está hablando que en el caso del hombre tiene que decir la verdad. Este era un caso de hombre, digo, en el caso de todos nosotros. Tenemos que ser sinceros. Pero como congregación tenemos falta, tenemos falla, y entonces tenemos un redentor que se llama Yeshua. Si fuera por la ley, por los mandamientos, ya estamos todos perdidos, ¿no? Pero gracias al que el Todopoderoso nos dio la oportunidad de restaurarnos, de redimirnos, tenemos un Salvador. ¿Qué significa esto? Que nos corrige y hace que nuestra vida sea sincera. Las personas van a creer en nosotros cuando vean que nuestra vida es sincera, nuestro andar, nuestro comportamiento, nuestro trato con los demás. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Ya el próximo capítulo viene la venganza de Israel contra Madián. Nuevamente se prepara el ejército. Hasta aquí estaban todos sentados, escuchando instrucciones. Bueno, Moisés ya dice, muchachos, a levantarse, a afilar la espada, porque comienza otra vez la batalla, la guerra. Pero algo muy importante, para ir a la guerra hay que preparar primero el corazón, la mente. También para empezar la lucha en esta vida hay que estar preparado. Miren que estamos enfrentando cosas difíciles, enfermedades, muchas veces tragedias, pérdida de seres queridos. Tenemos que estar preparados, tenemos que alimentarnos, ¿no?, con la palabra. Así como los que están enfermos, para poder vencer a esa enfermedad, se alimentan, reciben alimento para fortalecer su cuerpo. Nosotros, para poder enfrentarnos con este sistema que se acerca, que viene con todo, tenemos que alimentarnos. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.